Tal? Buenas noches, gracias por estar del otro lado. En el último Salva a Todos de hoy vamos a intentar meternos en los sueños comunes. ¿Podemos en un grupo grande de personas tener un sueño común? Gran utopía en estos tiempos, donde los microclimas o los egoísmos o las salvaciones individuales parecen ser la lógica corriente, o por lo menos la que muchos han adoptado. Pero un sueño común, ¿te imaginas eso? En el último Salva a Todos, el Chino Ursúa. 1, 2, 3, 4. ¿Qué tal? Buenas noches. Chino, ¿cómo te va? ¿Qué haces, Roberto? Muy bien. Gracias por venir. No, gracias por Ezequiel, invitarme. vení, acércate. Llévate esto, por favor. Me gustó eso de los sueños comunes. Sueños comunes, toma. Gracias, Ezequiel. Ahí pusimos a aparecer. Sueños comunes, ¿viste? Sí. De eso se trata. De eso se trata. De Es construir difícil. Sueños comunes. Es difícil tener un sueño. Suponete que nos juntáramos los 40 millones que somos y tengamos un sueño común. En realidad todos podrían decir, quiero vivir bien, pero ya va a aparecer alguien que dice, no, a mí me pone feliz vivir mal. ¿Viste? Porque también estamos eso que sentimos un poco de comodidad en la tristeza o en la melancolía o en los caminos más llenos de piedras, ¿no? Sí, pero algunos sueños pueden ser comunes. No tiene por qué ser todos los sueños comunes, pero algunos sí. Y bueno, de eso se trata también la política, ¿no? De construir un sueño común, de sostenerlo, de trabajar por él. ¿Siempre quisiste hacer esto que haces? Sí, siempre, o sea, nunca pude pensarme aislado, siempre me pensé con otros. Y cuando vas creciendo y dándote cuenta que defendés lo construido por muchos, o estos sueños comunes, ya sea de un grupo, te metes en la política y te das cuenta que es eso, que es ser argentino, ser rosarino, que eso tiene un valor y lo querés defender. ¿Cómo viste la persecución de la dictadura en tu casa? Yo conozco algunas historias que me ha contado tu papá, de algunas situaciones muy tremendas. ¿Cómo lo viviste vos? Y yo lo siendo viví tan chico, muy ¿no? duro, tenía 13 años. Un día me levanté y mi mamá me dijo, se lo llevaron a tu viejo. Y bueno, los 13 años es una edad complicada porque es cuando empezás a descubrir la calle, empezás a andar solo y bueno, por un lado era... ¿Te dio miedo? Sí, claro, tenía miedo que le pase algo a mi viejo. Pero por un lado la calle era el lugar que me contenía, porque en mi casa estaba la angustia de que mi viejo no estaba. Entonces es como que vivía en la calle y llegaba a la noche a comer. Bueno, en ese momento iba a la Asociación Cristiana, que era un club donde iba. O sea que andaba... Creo que la calle y los amigos fueron parte de lo que me contuvieron, porque era el terror de no saber lo que iba a pasar, viste, que algún día te digan, no, bueno, no está más. Y después, bueno, la cotidianidad en esa calle era dura, porque era una calle donde te paraban todo el día, te revisaban, te amenazaban, te metían preso. Me acuerdo mi primera vez que me metieron preso, iba caminando por Entre Ríos y Córdoba, pararon un operativo y me mandaron a la policía de menores. ¿Y estabas haciendo algo indebido, no? Caminando con un amigo. Y bueno, toda la noche ahí nos hacían hacer flexiones. Instrucción militar. Sí, y de esas miles en esos años. Te paraban con autos
sin patente, o sea, con autos de civil y te llevaban a algún lugar. Te sacaban las pistolas y te tiraban contra la pared y te revisaban. Me acuerdo, yo jugaba al vóley. Una noche iba con un amigo, volvíamos de entrenar y se bajan dos tipos de un Renault 6 contra la pared, y uno dice, revisa, a ver qué tenés en el bolso, voy a abrir el bolso, y el otro me grita, no toques el bolso que te mato, ¿no? Entonces, viste, no sabías qué hacer. De eso era todo el tiempo. Los años duros. Espantoso. Espantoso. Y ahí el miedo estaba siempre acompañando. ¿Te imaginas 13, 14, 15 años? Sí, un espanto. Hoy, tanto tiempo después, tanto pasado, ¿no? Seguimos en algún momento, no digo sintiendo lo mismo, porque no es lo mismo, es distinto. Pero también le tenemos miedo a la noche, a las sombras. ¿Qué nos pasó? Que después de todo lo que peleamos, ¿sabes? Porque peleamos mucho por los crímenes de lesa humanidad, por el ni el olvido ni el perdón, el juicio a las juntas, por el nunca más y demás, de hoy volver a seguirle teniendo miedo a la sombra del otro, en realidad, era eso. Cualquiera, una vecina que sale te ensombrece un poquito en la noche y vos decís, ¿quién camina atrás mío? ¿No? Ni hablar si uno camina detrás de una persona, una experiencia realmente antropológica, caminar cerca de una persona de noche. La incomodidad es muy fuerte. ¿Qué nos pasó, Chino? ¿Qué pensás que nos pasó? No, la política se equivocó. La dirigencia política nos equivocamos mal. No se priorizó lo que se veía venir, no se priorizó la inversión en las áreas que había que invertir. Se iba viendo un deterioro de las condiciones de vida, de la conflictividad, y no se invirtió donde había que invertir. No se tomó en serio la cuestión judicial y la cuestión policial, no se tomó en serio, se la tomó con mucha liviandad. Y bueno, estamos pagando esas consecuencias de años de mala política, porque no es que esto no se puede modificar, esto se puede modificar, pero hay que tomar las políticas correctas. Esto es como si vos vas al médico y te dan diagnósticos equivocados y te dan tratamientos para un diagnóstico equivocado, nunca te vas a sanar. Y esto es lo mismo, hay muchos diagnósticos equivocados y malas políticas. ¿Hay nombres y apellidos de quienes se equivocaron? Vos Para mí sí. Vos perteneciste a una gestión política. Yo pertenecía a la gestión de Jorge Obey. De Jorge Obey. Sí. El que entregó el poder a Hermes Wiener. Sí, Hermes Wiener. Yo creo que sí. ¿Se equivocaron ustedes en algo? Nosotros nos equivocamos en muchas cosas, pero en otras acertamos. Yo creo que el diagnóstico nuestro era el correcto. Hubo cosas que no logramos conseguir, ¿no? Yo me acuerdo en los años 90 y pico, nosotros ya veíamos que había que invertir dinero en lo que se llama prevención social del delito, ¿no? En aquellas jóvenes, aquellas familias que veíamos que se estaban resquebrajando. Que podían ser tentadas por el Exacto. Delito con mayor facilidad. En esos años lo vimos claramente, le presentamos año 95, al gobernador Obey en ese momento un programa para intervenir, porque veíamos lo que estaba pasando y no logramos los recursos que necesitábamos. Como en ese tema, en otros, ¿no? En 97 presentamos un proyecto de reforma estructural de la policía a la legislatura y no logramos que los legisladores nos acompañen. Y todas esas cosas que nosotros veíamos que se podían venir, hubo algunas medidas que fueron correctas y otras que no las conseguimos, esa es la realidad. Lamentablemente, sí, en las cosas correctas después no se continuaron. Y en esto yo creo que Hermes Wiener es uno de los grandes responsables, fundamentalmente por la irresponsabilidad con que manejó el tema. Creo que él pensó que porque él estaba la cosa iba a ser diferente y los procesos sociales, institucionales, continúan más allá a veces de la voluntad de alguien. Y fue muy irresponsable, delegó el mando de la fuerza de seguridad en gente que no era la correcta. Y eso generó un desbande muy grande que después Bonfatti lo vio, ¿no? Wiener como que no lo vio. Bonfatti lo vio, lo quiso corregir, pero no acertó. No acertó en las políticas que llevó adelante y empeoró la cosa. Se anarquizó de una manera bastante complicada.
Y creo que Lipchi hoy, creo que Puyaro tiene buenas intenciones, creo que se equivoca en el diagnóstico, creo que no conoce la calle, no conoce la realidad de, por ejemplo, en Rosario, de la complejidad de los barrios, de la policía, de las problemáticas que son tan complejas acá en Rosario, creo que no lo conoce. Tiene buenas intenciones y Lipchi quiso hablar de la reforma constitucional, quiso ser el gran estadista y la realidad se lo llevó puesto. Y la realidad se lo llevó puesto. ¿Por qué ustedes, que han gobernado, que tienen a lo mejor alguna fortaleza en algún lugar, en algún determinado momento, no se acercan a ayudar? Decir, che, No, siempre. a ver, pero digo, ustedes como cualquier otro sector, porque esto, digamos, lo que pasó hace algunos días con una movilización muy importante en Rosario, queda la sensación de que es una crisis que puede llegarse puesto a todo lo que toca. Todo. ¿No? La justicia, Todo. el poder político, la legislatura, ¿no? El reclamo de la gente del que se vayan todos, que para hablar son todos muy hábiles, pero para accionar tal vez no. Esta cuestión de decir, bueno, Maximiliano Puyaro, ¿en qué te podemos ayudar? Te ayudamos, mira, yo conozco esta situación en este lugar, en este determinado momento. ¿Es tan difícil ayudar al otro que está, en teoría, gobernando? Es muy difícil, digamos. Y si el otro se quiere dejar ayudar, es fácil. Si no se quiere dejar ayudar es difícil. Nosotros en el gobierno de Wiener, particularmente en mi caso, hablé con muchos de los funcionarios planteándole, por lo menos ofrecerle el diagnóstico que teníamos, porque te ayuda la experiencia del otro, ¿no? que vino muchos años laburando. Y bueno, yo creo que ellos pensaban que los peronistas son todos malos, ellos se comieron su propio discurso, ¿no? Son todos malos. Entonces, no, lo más lejos posible de los peronistas. Y los peronistas teníamos la experiencia de años de lidiar con este tema. Así que nunca, nunca, ahora te voy a decir la excepción. Nos llamaron para sentarnos a hablar. Sí, lo hizo el director del servicio penitenciario en la época de Wiener, me llamó, tomamos un café, yo le di mi mirada, que era Mariano Buffarini. Con él pude intercambiar la mirada y algunos otros funcionarios de rango menor en algunas áreas también. Por lo menos para acercarle el diagnóstico. Después cada gestión tiene su estilo, su objetivo. Y Puyaro charlo con mi viejo. Y en cambio los otros funcionarios no. Por supuesto, el que gana tiene todo el derecho a conducir y a fijar su propia porque política, yo creo ¿no? que nadie que tiene que quedar afuera, digamos, en un momento, porque, a ver si uno hace el paralelo, buenos y malos, hay una organización delictiva que está queriendo debate y disputa poder todo el tiempo con el poder político, la justicia y demás. Totalmente. Quieren hacer sus negocios, seguir manteniendo su ecuación económica, que es multimillonaria, y para eso no tienen pluritos, ¿no? Algunos. No, por eso, mira, nosotros incluso públicamente ofrecimos en su momento ayuda, generar un ámbito de discusión política, lo hemos hecho desde nuestro sector político de mil maneras, con declaraciones públicas, llamando a un gran acuerdo político. Nosotros planteamos en la época de Bonfatti un gran acuerdo político que le dé sustento a un proceso de reforma profunda. Pero a veces yo creo que la dirigencia política siempre subestimó este tema, ¿no? Como que en este tema puede haber rédito político rápido, ¿no? Entonces, ojo, porque el rédito me lo quiero llevar yo. Y en este tema no hay rédito político rápido. Este es un tema que hay que trabajarlo seriamente. Pero cambiemos, pareciera que tiene otra mirada sobre el asunto. Digo, el proyecto político, me cuesta mucho definirlo, si es el PRO, si es Cambiemos. Está expectante frente a esa situación a tener un gobernador provincial débil. Bueno, cuando recién arranca, ¿no? Porque Cambiemos sin duda quiere gobernar la provincia, entonces lo están saliendo a debilitar a Lipchi, con eso tiene claramente, ¿no? Ven el objetivo y le dan por ahí. Lo que pasa que en este tema yo creo que no se puede, uno no puede tener objetivos mezquinos, porque en esto hace a la vida de todos. Entonces acá, aunque vos le estés dando aire al gobernador que está y que no es de tu partido, vos lo tenés que acompañar porque
acá está en juego la vida, no es joda esto. Y el miedo, lo que vos decías, vivir Sí. con miedo, vivir sin miedo. Y te digo porque estuve del otro lado del mostrador, ¿no? De que uno tenía la necesidad que el opositor político saque este tema del rédito inmediato político, ¿no? Que ¿A ustedes le generemos... jugaron sucio en su momento? No, sucio no, sí no entendieron el problema, no lo entendieron. Nosotros... Cuando estaban gobernando, Sí, digo. sí, cuando Al estábamos final, gobernando. que se notaba que a lo mejor el No, peronismo... al final quisieron aprovecharla, llevaban a la doctora Cosidoy por todos lados, como porque se había peleado con nosotros, la llevaban como estandarte, así para debilitarnos, pero son cosas menores. Lo más grave que yo vi de la oposición de ese momento, que era el socialismo, no querer involucrarse en el tema. Nosotros en Rosario armamos, yo estuve de director de seguridad comunitaria, y una de las políticas era las reuniones barriales con los vecinos, para lo cual invitábamos a la municipalidad como un elemento para nosotros fundamental en esa construcción comunitaria. Y la municipalidad nunca quiso ir, nunca se quiso involucrar en el tema de seguridad. Y en ese momento el intendente es el hoy gobernador, o sea que nosotros vimos o sufrimos en carne propia esa actitud de que la política no quiere acompañar, ¿no? Esa la sufrimos. Por eso creo que se requiere un gran acuerdo político, diciendo, bueno, ¿qué vamos a hacer con la justicia? ¿Qué vamos a hacer con la policía? Nos ponemos de acuerdo, en esto no se jode y le damos para adelante. Y no estamos todo el día chicaneando metiendo palos para ver en qué puedo hacer la diferencia política para que la gente me vote a mí. Creo que este es un tema que va a costar, porque está esta ilusión de que yo puedo sacar rédito político rápido con la seguridad, y con la seguridad no se saca rédito político. Te pregunto vos, que sos un tipo de mirada sensible, formado en una época determinada, seguramente habrás leído los mejores libros, escuchado los mejores discos y visto las mejores películas, y que has formado con ese combo de ilustración cultural, por lo menos una síntesis de algunas respuestas que aparecerán detrás de las preguntas. ¿Por qué hay un pibe que es capaz de matarte por un celular en Rosario? ¿Por qué existe eso? ¿Saben ustedes? Digamos, digo ustedes porque Sí. a vos te ha tocado representar electoralmente, digamos, sos candidato en las elecciones, más allá de si ocupás o no ocupás hoy un lugar, ¿no?, determinado. Tenés algunas inquietudes que tienen que ver con representar al otro. Desde ese lugar, con Sí. tu formación a cuestas también, Sí. ¿no? ¿Por qué hay un pibe que me puede matar porque yo Porque no le doy un celular? si nadie te valora, vos no valorás a nadie. Y cuando vos sentís ese ninguneo permanente, esa desvalorización, que vos no sos nadie, y que te lo hacen sentir de mil maneras cotidianamente en tu ámbito de crecimiento de vida, bueno, vos ya no valorás a nadie. Entonces, ahí está la cosa. Cuando nosotros decimos prevención social del delito, es apuntalar políticas que tengan que ver con eso, con esa contención inicial, que el pibe se sienta querido, valorado, respetado, que le des oportunidades. Y eso se puede hacer en Rosario. Hay que invertir guita, nada más, pero se puede hacer. Apuntalar para que no se vaya de la escuela, ¿no? Si bueno, se fue de la escuela, ya está, lo perdí. No, pará, a ver, ¿por qué te fuiste? A ver qué está pasando. Cada pibe es un mundo. Antes eso no lo hacían nuestros viejos, por ejemplo. O Sí. inclusive las familias pobres. Sí. En familias muy pobres el viejo no quería que el pibe sea albañil como él. Quería llevarlo que termine la escuela y que a lo mejor sea maestro mayor de obras. Y que maneje albañiles, ¿no? Que tenga una mirada un poco más evolucionada o con más formación. Hoy pareciera como que ya eso no existe, porque a lo mejor el papá está preso o está muerto o está ¿Sabés afuera. qué nos pasó, Roberto? El neoliberalismo. El neoliberalismo mata. El neoliberalismo destruye la trama comunitaria. Y eso nos pasó en la Argentina en muchas oportunidades. Y fue socavando y destruyendo la contención familiar, la contención del barrio, la contención de las instituciones. Entonces cada uno se la rebusca como puede, dentro de la misma familia cada uno se la rebusca como puede. Entonces hay que ir reconstruyendo. Bueno, yo soy peronista, entonces esa comunidad organizada que hablaba Perón, ¿no? Y para eso hace falta políticas y hace falta no hacerse el distraído, mirar. Y a la dirigencia política se tiene que involucrar. Mira, vos decías de las campañas. Yo recorrí en 2 campañas
todos los barrios de la ciudad, me paraba, hablaba con los chicos que estaban en la esquina tomando porrón o fumando marihuana. Entonces me acercaba para charlar. ¿Sabe qué decían los pibes? Ayúdennos, haga algo por nosotros, consíganos laburo, denos una mano. Esos pibes que estaban ahí sin destino, sin nadie que lo... Sí, aburridos porque no hacían nada. Aburridos porque no hacían nada. Y no hay nada peor que el aburrimiento. Y se iban dando cuenta que se iban destruyendo. Sí. Entonces, eso se puede cambiar. Eso no es algo imposible. Eso hay que tener vocación. Y pensarlo al otro como un par, porque si vos lo pensás como alguien inferior a vos, viste, bueno, está bien, le tiramos alguna migaja. Pero si vos lo pensás como un otro, como un par, ese es un tipo que vos le tenés que dar una mano. Y el Estado tiene que estar ahí, un Estado amigo, dándole una mano a la gente. Y eso es lo que se perdió. Y eso es lo que hay que reconstruir. Tuvimos 12 años de un proyecto político que nos decía lo que muchos querían escuchar, lo que muchos queríamos escuchar en algún momento. Hoy se expone, obviamente, con algún tipo también de intencionalidad política, algunas cuestiones que tienen que ver con el manejo de los fondos públicos. Sí. Que es obsceno, que irrita, que es todo lo contrario a lo que uno hubiera deseado, ¿no?, que suceda. Esta cuestión de tener dirigentes conducentes de proyectos progresistas ricos y millonarios, ¿cómo te cae? Esta cuestión de esa exposición, digamos, el patrimonio personal, el enriquecimiento de la dirigencia. Porque uno decía, bueno, antes, pero por más que tenga una vida cómoda, no pasaba alrededor de su situación personal. Vos hablabas de, nos pasó el neoliberalismo. Ese neoliberalismo también se quedó en algún formato cultural de un sector de la dirigencia que cree que tener plata es tener una jerarquía social distinta o poder para conducir, por ejemplo, ¿no? Sí, te lo respondo de dos maneras. Por un lado, sí, coincido, el neoliberalismo se nos metió bajo la piel culturalmente, ¿no? Y la lucha contra esa mirada individualista, que cada uno sálvese individualmente, sálvese como pueda, eso fue es una marca de la sociedad argentina, producto de años de esa cultura. Pero con relación a la corrupción yo veo tres cosas. Por un lado, la corrupción individual, ¿no es cierto?, de un tipo que quiere beneficiarse de los recursos del Estado, ¿no? Eso me parece un tema para la justicia. Vos lo juzgás, si lo atrapás, sancionalo, condenalo con todas. Eso me parece que está más o menos claro. Después hay otro problema que sí creo que es más complejo, que es lo que se llama la corrupción, yo diría partidaria o de sector, ¿no?, que busca utilizar los dineros públicos para financiar la política, ¿no? Y yo creo que ahí es un tema que estamos en deuda, que tenemos que repensar sistemas de financiamiento de la política transparentes, que le den oportunidad a todos, ¿no? Esto de decir, bueno, el que... que no sean los millonarios los que no únicos sean los millonarios los Donald Trump los únicos candidatos. Los únicos candidatos, ¿no? Porque sabemos que hoy los recursos que se necesitan para una campaña, sobre todo por los medios de comunicación, entonces vos tenés que generar un sistema equilibrado, que todos tengan la misma oportunidad y de mucho control, ¿no? Porque si no, los que son amigos del millonario tienen plata y los que representan los intereses populares no tienen un mango para la campaña, ¿no? Porque no hay nadie que se las dé. Entonces, ahí yo creo que es un tema a trabajarlo. Y la otra manera de corrupción es la corrupción que uno puede decir estructural o de políticas públicas que le arrebatan recursos a la gente y se lo trasladan a sectores minoritarios, ¿no? Esa que la vivimos en los 90, la vivimos en la época de la dictadura y que estamos empezando a vivir hoy, donde hay un traslado por decisiones políticas de recursos de los sectores trabajadores, populares, clase media, a sectores concentrados. Eso también es una manera de corrupción porque lesiona los intereses de la gente con una medida que quizás desde el punto de vista legal no sea ilegal, ¿no? No sea ilegal, pero que impacta de manera tremenda en la vida de los pueblos. Eso para mí es también una mirada de la corrupción que hay que tener. Sí, más allá de cómo uno gana el dinero, también uno observa, hay gente que le gusta mucho el dinero. Le gusta el dinero, tener hay el gente dinero. que le gusta el dinero. El dinero. Y más allá de lo que piense o de lo que hagas, a lo mejor lo que hace es muy lícito, ¿viste? Vende chupetines y si yo millonario vendiendo chupetines, ¿no? Pero le gusta el dinero. Esa cuestión es
también es compleja, ¿no? Porque Bueno, el dinero te tapa las angustias, el vacío, ¿no? Esta es la cuestión existencial. El dinero es una de las maneras más fáciles de tapar todo eso. Sí. Y bueno, somos finitos, ¿no? Somos finitos. Cuando entendamos eso de que estamos un tiempito y después nos vamos. tenés una página, elegiste una música que no conozco. Ajá. Vamos, ¿qué elegiste? ¿Qué música? El canca, El canca. un español que me gusta mucho. Ahí está sonando el canca. ¿Escribo algo? Escribí, tenés toda una página. Vos querés dibujar el ratón Mica y podés dibujar, o lo que quieras, ¿eh? Querés dibujar. No, a mí me salía Isidoro Cañón. Dibujamos en Isidoro Cañón, escribí algo. Una frase que escuché esta semana, Dale. que me gustó mucho. Quizás vaya en contra un poco no del programa, porque el programa este es diferente, pero, Dale, tranqui. pero Escribí lo que se te ocurra, en puño y letra. Confieso que más de una vez al verte me cambié de acera. Confesión que tiro al viento. No estoy buscando redención, no me arrepiento. Confesión del pecado inconfesable de haberte querido tanto. Qué hijo de- Me confieso. Haceme Isidorito. culpable. Isidora, no me ¿no te acordás? acuerdo, hace muchos años. Bueno, está bien, bueno. Pero era algo así. Que no te he perdonado, que me hayas olvidado. ¿Te gustaba Isidoro? Me gustaba Paturucito e Isidoro. Léeme la frase y después, hablando de Isidoro, te voy a hacer una pregunta final vinculada a eso. La frase que dice Qué difícil es hablar con la gente que mira mucho televisión. es muy difícil. Es muy difícil. Sí, comparto 100%. ¿Cuál fue el quilombo más grande que hiciste en tu vida? Qué difícil. Que puedas contarlo. Y alguno de mujeres, seguro. ¿Alguno de minas? Sí, sí. ¿Eh? He hecho mucho desastre. ¿Mucho de esas te arrepentís? Sí, totalmente. ¿Te hubiera gustado ser distinto? ¿En alguna cosa? Sí, en algunas cosas sí. ¿Te hicieron doler más de lo que vos hiciste doler? Si vos tenés que... Creo que fue parejo. Fue este parejo, piña y piña. Piña y piña. Me hicieron doler mucho. Bueno, Chino, gracias por venir, ¿eh? Gracias a vos, Roberto.